Continuamos con más acá en Primera Hora. Hemos llegado al segmento de salud bucal el día de hoy y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Indira Lindo, que nos va a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver muchísimo con las encías, y eso es hablar las diferencias entre la gingivitis y la periodontitis. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Álvaro, y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este segmento con vos. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del tema. Y es primero saber qué es la gingivitis y la periodontitis. Ok, mira, para tratar de hablarte en un lenguaje un poquito común, ¿verdad? La gingivitis no es más que una infección en las encías. Es considerada como la infección más común en la cavidad bucal. Aproximadamente el 90% de la población en algún momento de su vida ha tenido una gingivitis. Y eso, digamos, para iniciar con la gingivitis, lo que uno puede hacer para tratarla de inmediato y que no sea un poquito más grave, ¿qué es lo que ustedes recomiendan a los pacientes? Esto está directamente relacionado con la higiene bucal, porque todo inicia con la placa bacteriana. Cuando nos sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes microorganismos en la boca, y entonces estos, cuando uno come, van, por decirlo de alguna manera, desintegrando los azúcares y forman algo que se llama placa bacteriana, que es una película sobre los dientes. ¿Cómo quitar esa película vos? Cepillándote los dientes. Entonces, esta es la importancia del cepillado. O sea, al no cepillarse los dientes, la placa bacteriana avanza y se forma el sarro dental, y esto va inflamando las encías. Entonces, cuando ya hay sarro, ya necesitas la ayuda de un dentista y hacer limpiezas de forma periódica para poder tratar esta parte. Entonces, podría decirse que la razón, primero, la gingivitis es algo natural, algo que, digamos, por los diferentes alimentos, pero también tener en cuenta la higiene bucal, ¿verdad? El cepillado. Tal vez no llamarlo natural, no, porque si vos te cepillas los dientes, no hay gingivitis. Ya la gingivitis se da por una acumulación de placa bacteriana. Entonces, si tenemos los cuidados necesarios con respecto a la higiene bucal, no la tenemos por qué tener. Hay momentos, por ejemplo, cambios hormonales, las personas con aparatología de ortodoncia son más propensas, tal vez no porque no te cepillas los dientes, sino porque es más difícil mantener una buena higiene. Entonces son más propensos y hay que tener un mejor hincapié en la higiene. Ok, entonces ya tenemos ahí en cuenta lo que es la gingivitis. Ahora hablar un poquito más de la periodontitis, que yo creo que ahí es como el siguiente paso, cuando ya se pone un poquito más grave la situación, ¿verdad? Exacto, entonces la periodontitis es una extensión, ¿verdad?, o una continuidad de la gingivitis. Pero ¿qué pasa? La gingivitis, como mencionamos inicialmente, es afectación de los tejidos blandos, de la encía. Hay una inflamación en la encía, puede haber un cambio en la coloración, puede haber también sangrado. Esos son los síntomas que va a presentar la persona y decir, puedo tener gingivitis, me veo inflamado, me duele un poquito, o al cepillarme los dientes sangro. Entonces, esos son síntomas de gingivitis. Pero en la periodontitis tenemos una afectación del hueso, que el hueso es el tejido que soporta los dientes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos una destrucción, puede haber, dependiendo de los grados de periodontitis, puede haber destrucción del hueso, los dientes se pueden poner móviles, y hay gente que se le caen los dientes solo, producto de la periodontitis. Se pueden formar tal vez también lo que se llaman bolsas periodontales, que estas son como unos saquitos que se forman entre el diente y el hueso, y entonces ahí se puede acumular pus, se puede acumular sangre. Entonces ya es un estado más avanzado de la enfermedad, que la paciente que los pacientes requieren tratamientos más especializados en este caso. Yo estuve leyendo un poquito acerca de la periodontitis y leía, no sé si es como un mito que tienen las personas o de verdad algo comprobado de que, bueno, con los cambios hormonales como usted mencionaba, pero también los que fuman, todo este tipo de situaciones pueden causarnos de que se nos puedan ir complicando más nuestras encías. Claro, esos son factores de riesgo. Entonces tenemos personas, por ejemplo, que fuman, que toman, pacientes con diabetes tienen una mayor predisposición a tener esta enfermedad. Entonces hay que hacer más hincapié todavía en la higiene, en la visita al odontólogo para poder disminuir las probabilidades que están presentando ellos. De hecho, ese es el otro punto, saber ahora, teniendo en cuenta de que, bueno, muchas personas pueden decir, ok, yo tengo esas bolsitas, porque hay personas que tal vez no se han sacado unas piezas de muelas que les quedaron o algo,
y le suelen salir esa bolsita como usted mencionaba. Ahora, ¿qué es lo que sigue entonces y cuál es la recomendación de ustedes como especialistas en esto para aquellas personas que ya están padeciendo de este tipo de enfermedad? Bueno, nuestra recomendación principal es la visita al odontólogo, ¿verdad? Lo correcto y lo ideal es hacerlo cada 6 meses para hacer chequeos periódicos, para hacer limpiezas más profundas y llegar a zonas en las que con el cepillado no llegas normalmente. Pero esto estamos hablando en una cavidad bucal que tenga las condiciones óptimas. Ya, pero en personas que hay caries, que hay restos, que hay datos de enfermedad periodontal, hay que establecer protocolos de tratamiento para poder tratar estas enfermedades, y una vez tratada y corregida estas enfermedades es necesario los seguimientos periódicos. Y hay otro tipo de factores que pueden afectar, digamos, la encía directamente. Por ejemplo, hablábamos lo de las personas que fuman o tal vez una mala técnica de cepillado también puede influir en que se puedan ir causando heridas o puede ser afectado. Bueno, sí, mira, si tienes una mala técnica de cepillado, también lo que va a causar es una retracción de la encía y hay una exposición de las piezas dentales, incluso a veces de las partes óseas. Eso es uno. Dos, hablando de los factores predisponentes, así como hablábamos de los pacientes que consumen tabaco, alcohol, también pacientes con deficiencias nutricionales, por ejemplo, también pacientes que tienen enfermedades como VIH son más propensos a tener estas enfermedades. Y bueno, algo muy importante, lo que mencionábamos, el cepillado, el tener una buena higiene dental. Ahora, teniendo en cuenta esto, puede que muchas pastas y algunos enjuagues bucales puedan también afectar a las encías de una u otra forma. Lo que pueden presentar algunos pacientes es tener sensibilidad a algún componente de algunas pastas, pero no van a estar relacionados como que la pasta te está causando la gingivitis. Hay medicamentos y fármacos que te ayudan a mejorar, ya utilizados de la manera correcta, sí. Y digamos, en los niños ahora este tipo de afectación o enfermedades también se ven bastante escasos, o es, digamos, en personas con un rango de edad un poquito más alto. Por lo general la gingivitis afecta en un rango de edad de 35 a 45 años. Sí se presenta en niños, pero no es más común. La enfermedad más común de la boca en niños es la caries dental. Y en cuanto a la higiene y al cuidado de la encía, aún en los niños, ¿cuál es la recomendación para poder evitar, digamos, un poquito más adelante que pueda estar afectando? Bueno, siempre, y la base va a ser la higiene bucal. Lo ideal es que los niños tengan su primera visita al dentista a los 6 meses. Algunos ya tienen sus primeros dientes, empiezan a salir a los 6 meses más o menos en promedio, pero debe de haber higiene desde el nacimiento, porque recordemos que los niños están comiendo, o sea, ahí hay bacterias, ahí hay azúcares, aunque ellos estén con lactancia materna, con fórmula, debe de haber limpieza de esas encías, limpieza de la lengua, y una vez que ya hay dientes, debe de haber cepillado con las pastas correctas para los niños. Okay, y ahora con los adultos, porque hay personas que posiblemente ya tengan esta enfermedad un poquito más avanzada. Hay casos más graves, y si en esos casos ellos llegan a visitar a ustedes a una cita, ¿qué es lo recomendable? ¿Cuál es el procedimiento cuando ya una periodontitis ya está totalmente avanzada? Mira, va a depender mucho de la etapa y lo que encontremos en la boca. Por eso es necesario hacer una consulta de revisión donde nosotros establezcamos un plan de tratamiento para luego como saber cuáles son los pasos a seguir. Pero, por ejemplo, puede haber extracciones de las piezas dentales, curetaje o cirugías periodontales en las que hay que, por decirlo de alguna manera, desprender la encía para limpiar por debajo de esa encía, ¿verdad? Y luego mantener toda esa zona limpia. Hay personas que hasta tienen infección, que les salen pus, entonces es necesario establecer un tratamiento médico. Algunas veces son varias facetas para poder curar al paciente o darle el tratamiento adecuado. Algo que todos deberíamos de tener en cuenta, creo de que la higiene bucal es algo muy importante, incluso, bueno, ya en tanto lo estético, pero en lo de la salud también, y muy pocas veces se le da esa importancia, y es ahí tal vez cuando viene el descuido, el cepillarse los dientes las 3 veces al día. Incluso hay personas que 4 veces al día pueden tener el cepillado, pero también hay que tener en cuenta el visitar a los odontólogos, el tener esos constantes chequeos, y eso pues me gustaría también de que nos pudiera hablar un poquito de ello.
Yo quiero dejarle a los televidentes, ¿verdad?, este dato. La parte o lo mejor que nosotros podemos hacer es la parte preventiva. Siempre la parte preventiva es más barata que la curativa. ¿Qué significa eso? Que si vos venís, educa a la gente, la parte estética es lo de menos, pero si vos venís, educa a la gente en las técnicas de cepillado, en cuidarse, en controlarse, muchas veces no necesitas ni ir al dentista, ¿ya? Requerís tus visitas periódicas, pero a chequeos normales. Pero si vos dejaste pasar, por ejemplo, una caries, luego esa caries avanzó, necesita una endodoncia, necesita una extracción, necesita una corona, un puente, etcétera, etcétera, eso va a ser 1000 veces más caro que la parte preventiva. Y también recordarle a la gente que la boca también es parte importante y que está conectada con todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una enfermedad periodontal y entonces después presentan afectaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama endocarditis que nos afecta. Las bacterias se van a través del torrente sanguíneo y llegan hasta el corazón. Solo como ejemplo en eso. Wow, imagínense, entonces por eso es que es muy importante, a veces solo es para tener una sonrisa blanca, pero no, son muchísimas cosas y muchos factores también. Pero bueno, muchísimas gracias por esta excelente información y bueno, esperemos que nuestros amigos televidentes también estén al día con sus chequeos. Me gustaría que nos compartan sus números de contacto, donde podemos visitarles. Ok, lo estamos esperando en Clínica San Luis. Tenemos 2 sucursales en Jinotepe y en Managua. Estamos ubicados en Lomas del Valle. Nuestros números de teléfono son 888-22-027 y 8671-2262. Estamos para servirles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos esa excelente información. Nosotros quedamos hasta acá con el segmento de salud bucal del día de hoy y nos trasladamos al otro lado del estudio con más acá en Primera Hora.